Timoteo, capítulo número 2, verso 1 al 3 en adelante. Fíjese que algo bien importante que en este tiempo, anoche yo estaba, bueno, no anoche, es algo que siempre me gusta ver a mí, las películas de guerra y las películas de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, pero no por por la matanza, sino por que me gusta mucho la disciplina militar, ¿sí? Entonces, y bien importante poder entender, fíjese que cuando nosotros vemos a Pablo, el apóstol Pablo, lo vemos nosotros, por ejemplo, lo vemos en Primera de Corintios, vemos a Pablo, Primera de Timoteo y algunas otras, y sus cartas paulinas. Las cartas paulinas tienen muchas características muy profundas, ¿sí? Que podrían, obviamente tienen revelación, tienen profundidad, tienen muchos misterios, pero también hay mucha simpleza en la manera como escribe Pablo, ¿sí? Para que podamos entender. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, hace alegorías de las cosas que él miraba para que nosotros las podamos entender, pero que en el mundo espiritual sí tienen una connotación importante, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, la armadura del soldado, ¿verdad? Que es la armadura que nosotros aprendemos, repetimos, pero Pablo estaba viendo un soldado romano, ¿verdad? Cuando Pablo habla de la armadura de Dios, Pablo hace una alegoría, se pone a ver a un soldado romano y se da cuenta en ese tiempo del éxito que tenía el ejército romano, que siempre estaban listos. De hecho, ese era el lema que Roma tenía, siempre listos. Y Pablo hace una alegoría y Pablo se pone y da una enseñanza precisamente de lo que es la armadura del soldado, ¿sí? Y la hace la alegoría la armadura del cristiano, que hoy nosotros hablamos del yelmo de salvación, de la coraza de justicia, del escudo de la fe. Y Pablo habla ahí hace una alegoría, ¿verdad? Pero que en el mundo espiritual sí funciona, que en el mundo espiritual sí es verdadero. Entonces, por eso le digo, hay simpleza en algunas características de Pablo, pero que tienen profundidad, pero que también tienen niveles de revelación, ¿verdad? Porque Pablo habla cosas bien tremendas. Por ejemplo, Pablo se recuerda que da las líneas jerárquicas de las huestes espirituales, ¿sí? Y esas líneas jerárquicas, sin duda alguna, Pablo conocía bien el mundo espiritual. El mundo espiritual no era un misterio para él. Nosotros tenemos que aprender a conocer el mundo espiritual, porque el mundo espiritual tiene líneas jerárquicas. Entonces, y el ejército tiene líneas jerárquicas. Ahora mire, pues, para poder entender qué es lo que el Señor nos quiere mostrar hoy, porque yo creo que la iglesia de Cristo, a mí siempre me gusta hablarle a la iglesia, porque nos ve gente en diferentes lugares. Entonces no estoy hablando solamente de este ministerio, Ministerios Casa de Justicia, ¿verdad? Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia de Cristo es que estamos viendo hoy gente que no tiene compromiso, gente que no se compromete, gente que está lastimada, gente que a lo mejor sirvió, trabajó en alguna iglesia, en algún otro ministerio, se sintió que no lo trataron bien o se sintió despreciado, y hoy, en vez de seguir caminando, en vez de seguir dando testimonio, en vez de seguir avanzando, en vez de seguir buscando al Señor, ¿sabe qué? Se amargó. Su corazón no está bien, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere congregarse, ya no quiere buscar. ¿Para qué ir a la iglesia si los pastores todos son lo mismo? Hay gente que habla así, ¿verdad? Bien feo. ¿Para qué buscar de Dios si de todos modos siempre pasa lo mismo? Entonces yo le digo una cosa: cuando cantamos, cuando adoramos, hermano, nosotros lo hacemos porque Dios está en nuestra vida, ¿verdad? A veces la gente, es que ese canto no me gusta. No, si usted no cante canto solo porque le guste, usted adore al Señor, usted declare al Señor. Por ejemplo, cuando cantamos este canto hace un momento, ¿verdad? Que es un canto muy especial, ¿verdad? Que dice: Santo, Santo. Yo no sé cuántos de ustedes, pero yo espero que usted, cuando esté cantando santo, de verdad, le voy a decir algo así, porque mire, ahora en las películas nos dan un montón de creatividad, llamémosle, ¿sí? Creatividad cineasta. Yo no sé, cierre sus ojos, imagínese a los pies del trono blanco de oro, aquel blanco resplandeciente, y usted postrado delante del rey diciéndole: santo. El problema es que a veces uno está en otro planeta, está pensando en lo que va a cocinar, en lo que va a almorzar, a donde se va a ir al salir de acá. Y yo le digo una cosa, de verdad, nos hace falta, verdaderamente nos hace falta ser personas. Ahorita vamos a ver unos puntos que quiero tocar. Nos hace falta ser más entregados al Señor. Nos hace falta verdaderamente anhelar, adorar al Señor, venir y desconectarnos. ¿Cuánto estamos acá? 2 horas.
Desconectarnos 2 horas del mundo y adorar al Señor, desconectarnos 2 horas del mundo y pedirle al Señor que toque nuestra vida, desconectarnos 2 horas del mundo y pedirle al Señor que active en nosotros aquello que a lo mejor se apagó, aquello que a lo mejor se está apagando, aquello que a lo mejor no viene. Yo le decía, tuvimos una vigilia el día viernes muy poderosa, mire, estuvo glorioso, estuvo lleno, estuvo muy precioso. Pero yo le decía a la gente, mire, ya es tiempo de que anhelemos algo diferente. O sea, tiene que haber algo más en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos con lo mismo, no podemos quedarnos siempre con la misma condición. Venimos, adoramos, llegamos a nuestra casa, otra vez alegamos, peleamos, nos alborotamos como gatos. ¿Verdad? ¿Has visto los gatos cuando se esponjan que están peleando? Y nuestra vida continúa igual. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Usted como cristiano tiene que tener revelaciones de Dios, tiene que tener manifestaciones de su poder. Entonces vamos a ver a Pablo acá. Pablo le escribe a Timoteo y lo voy a leer todo y luego voy a ir desglosando algunos puntos. Dice, tú pues, hijo mío, mire, tú pues, hijo mío. O sea, recuérdese que el apóstol Pablo tomó a Timoteo como un hijo espiritual. Timoteo era hijo de una madre que era judía, pero de un padre que era, si no estoy mal, creo que era griego, el padre de Timoteo, ¿sí? Era un padre gentil. Y el apóstol Pablo toma a Timoteo, pero la historia de Timoteo es bien interesante porque Timoteo es un muchacho joven que obviamente tenía el llamamiento al pastorado, ¿sí? Pero era joven. Sin embargo, como joven, y esto es bien importante, dice que a Timoteo le gustaba practicar deportes, ¿sí? A Timoteo le gustaba practicar deporte, tanto que se cree que Timoteo parece que estaba entrenando para, no le voy a decir las Olimpiadas porque no quiero mentir, pero practicando para competir, ¿sí? A Timoteo le gustaba el deporte. Y Pablo una vez más le hace una alegoría en un pasaje bíblico y le da a entender que el que compite, no le está diciendo que no compita, no le está diciendo que no, solo él hace la alegoría y Pablo dice, el que compite gana para ganar algo que va a ser perecedero. En aquel tiempo se les entregaba una corona de laurel, entonces obviamente esa corona se moría inmediatamente, no sé, a la media hora ya estaba muerta si le pegaba el sol. Pero Pablo le decía que nuestra corona tendría que ser una corona incorruptible. O sea, Pablo hace alegorías. Entonces Timoteo era un hijo para el apóstol Pablo y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, hermano, nada nos va a hacer salvos, nada nos va a dar la salvación, nada nos va a accesar a Jesucristo más que su gracia, ¿sí? Más que Él. Y eso es algo que a veces nosotros no entendemos, a veces no dimensionamos, lo leemos, pero no entendemos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en lo que Jesús ha regalado, esfuérzate en lo que Jesús nos ha entregado, esfuérzate en lo que Él ha dado para que nosotros podamos estar más conectados con Él. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo acá. Esfuérzate en la gracia en Cristo Jesús. Esfuérzate en Él, esfuérzate en lo que Él hizo, que el sacrificio que Él pagó en la cruz del Calvario valga la pena demostrándoselo a los demás. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros no demostramos el sacrificio de Cristo en la cruz a causa de nuestra actitud, a causa de nuestra condición pecaminosa, a causa de nuestro mal carácter, a causa de nuestra mala condición como personas? Y Pablo le encarga a Timoteo, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mire, pues eso es bien importante entenderlo. El apóstol Pablo tenía muchos testigos y esto es importante que cada uno de nosotros entendamos. Por ejemplo, hablemos, si quiere, no me gusta poner ejemplos así como de uno, pero por ejemplo, nosotros como ministros, como pastores, hermano, tenemos un peso muy fuerte porque nuestro testimonio tiene que ser demostrativo delante de la gente. Entonces yo cuando me enojo tengo que ser muy cuidadoso porque yo no puedo explotar como cuando estuviera en el mundo, ¿verdad? La otra vez hubo una discusión con una persona X y se desenfrenó. No le voy a mentir, hermano, que tenía ganas de desenfrenarme yo también. No, tuve que quedar callado, tuve que demostrar lo que dice la palabra. Fíjese que ahí viene el nivel ya de madurez a nuestra vida, porque el Espíritu Santo a veces cuando inmediatamente está pasando eso, el Espíritu Santo está redarguyendo. ¿Qué es redarguir? Convencer. Y me estaba convenciendo, no hables, quédate callado. Porque si no, yo no me puedo bajar al nivel de la persona que todavía no tiene un nivel de madurez. Estoy hablando a nivel pastoral. Cuando hay un proceso de prueba, ¿usted qué cree?
Vamos a tener muchas veces que llorar de repente solos, pero mantenernos firmes y seguir avanzando. Entonces Pablo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Miren, lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, Pablo le está diciendo: Timoteo, recuérdate que yo he predicado. Recuérdate que he hablado, yo no sé, Pablo habló, mire, aquí están las 13 cartas paulinas, ¿verdad? Porque algunos creen que Hebreos es de Pablo también, pero Pablo ha hablado de tantas cosas, habla de amor, habla de soporte, habla de persistir, habla de misericordia, habla de la salvación, Pablo enseña, miren, las doctrinas de la iglesia están basadas en las cartas paulinas. Entonces Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. O sea, ¿qué significa eso? Hermano, discúlpeme, pero nosotros somos cartas abiertas. Y lo que predicamos acá, yo le tengo, por ejemplo, aquí están mis hijos. Imagínense que yo esté acá y mis hijos estén ahí. Ese mi papá es un cuentero, hombre. Ese mi papá es un mentirosazo y medio. Por eso ya ni venir quisiera aquí. Porque imagínense que Pablo es lo que le está diciendo a mis hijos. O sea, yo, por ejemplo, a su hijo Timoteo espiritual. Entonces es como que yo le diga a mis hijos: lo que han visto de mí predicar, lo que han visto hablar, ustedes lo tienen que hacer también. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando una directriz, ¿sí?, muy importante. Esto dice: encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces me llamó la atención. Entonces yo estaba viendo la película esta, la menciono muchas veces. Bueno, hay varias películas que me llaman la atención, pero no me quiero enfocar en tanto al actor, porque el actor no me interesa. A mí lo que me interesa es ver la sinapsis de la película, ¿sí? Entonces la película, por ejemplo, Rescatando al Soldado Ryan, tiene una sinapsis muy importante, ¿sí? Y fíjese que Pablo, por eso quiero hacer esta alegoría también, como lo hacía el apóstol Pablo. Pablo le dice a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces le voy a hacer la alegoría del soldado Ryan así en un minuto. Mandan a un batallón, a un grupo, a rescatar a un muchacho porque sus 3 hermanos han muerto en la guerra. Y era el 4.º hermano. Entonces le mandan 3 cartas a la mamá en la Segunda Guerra Mundial de que habían muerto 3 de sus hijos. Entonces van a rescatar al 4.º muchacho para que la madre por lo menos tenga a un hijo que ver toda su vida, ¿sí? Pero en ese proceso que este batallón lo mandan, obviamente sufren penalidades. Hay sufrimiento, hay pérdidas, se mueren algunos del batallón con el hecho de cumplir con la encomienda que le mandan, ¿sí? Eso es el soldado Ryan. Hay otra que me gusta mucho también, pero yo quiero que usted vea, no la película, no, de ahí si quiere la va a ver. Pero yo lo que quiero que vea es cómo Pablo hace esa alegoría. O sea, Pablo sabe cómo es que funciona el ejército, sabe cómo es que la vida de un soldado es sufrida, ¿sí? Luego está otra película que me encanta mucho que se llama Fury, que es ahí sale Brad Pitt, pero es de una historia de la Segunda Guerra Mundial siempre, y de un tanque, y ellos se quedan en una posición defendiendo una posición importante que el ejército nazi no tiene que tomar, pero se sacrifican hasta la muerte con tal de que no tomen ese territorio, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar otra vez? Porque solo quiero hacer la alegoría para que usted entienda. Vuelvo a repetir esto porque me gusta. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces miren, hermano, el ejército, conozco a gente de alto rango del ejército. Bueno, tengo tíos coroneles, ¿sí? Y el ejército, hermano, el ejército verdaderamente es una disciplina. La vida en el ejército es una disciplina y eso sí me agradó. Nunca pues sentí la atracción de ir al ejército, pero siempre me llamó la atención de ver esa disciplina que guardan los soldados, ¿sí? Trabajé en algún momento, me recuerdo, con algún grupo donde llegaban los soldados y con varios coroneles, y me llamaban la atención el respeto y la ¿cómo se puede decir? Y aquella disciplina en horario, disciplina para almorzar, disciplina para comer, disciplina para presentarse delante de un superior. Me llamó la atención eso, me llama la atención ese respeto que hay en el ejército. Entonces, pero también hay sufrimiento. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. Entonces Pablo le dice, mire, que tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, algo que no le decimos a la gente es que vamos a tener batallas en la vida cristiana. Algo que no se predica mucho, porque mire, ¿qué le gusta más a usted? Un mensaje que Dios te va a bendecir, párate porque el Señor va a soltar una bendición. Claro, todos queremos bendición. Este es el año de la prosperidad.
Mire, hermano, todos los años son los años de la prosperidad si usted es fiel al Señor. Todos los años es el año de la abundancia si usted le cree a Dios y si usted camina con el Señor y si usted le siembra, ofrenda, da su diezmo, da sus primicias, da sus ofrendas. Mire, usted va a ver la mano de Dios, lo que decía el pastor Gerson hace un momento. El Señor nos va a proveer, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a sorprender, el Señor nos va a provisto, nos va a guardar todos los años. Pero a la gente a veces le gusta más un mensaje así como que ahora párate porque el Señor te va. Y yo he estado en ministerios grandísimos donde ahora quiero 10 personas de $1,000 o de 10,000. Mire, y se para la gente dando $10,000 en efectivo porque se paran, algunos van a dejar ahí la ofrenda, ¿sí? Y no quiero hablar de eso, no me quiero meter a eso a criticar. Lo que le quiero decir es, claro que a la gente le gusta eso, pero no le gusta que le digan, por ejemplo, hermano, usted es cristiano y usted va a sufrir. A usted lo van a vituperar, de usted se van a burlar, de usted lo van a tratar mal, va a tener batallas, va a tener luchas, va a sufrir, va a llorar, se va a sentir solo, va a sentir de repente que Dios no está con usted, va a sentir de repente que ¿dónde está el Señor? ¿Por qué le pasa todo esto si usted se esfuerza? Eso no le dicen a lo mejor, pero Pablo le está diciendo a Timoteo que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, si Jesucristo tuvo penalidades, Jesucristo sufrió, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, los soldados, hermano, no, estoy hablando de soldados disciplinados. Un verdadero soldado no se enreda, no se desconecta de la línea jerárquica, ¿me explico? Un verdadero soldado tiene que aprender a respetar a sus superiores y tiene que aprender a respetar las órdenes que le dan y tiene que aprender a someterse, a sujetarse a las directrices que le dan. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Ninguno se enreda, mire. Y mire, porque aquí la alegoría es bien profunda. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Yo le pregunto, ¿por qué hay tantos cristianos enredados en los negocios de la vida? Le voy a explicar qué es lo que Pablo estaba diciendo. Ningún soldado se enreda en los negocios de la vida, pero los cristianos sí se contaminan constantemente. Están metidos en lugares donde no tienen que estar. Andan con personas que no le suman, andan con personas que le contaminan la mente, que le contaminan el corazón, andan en lugares donde no tienen que andar, se meten a hacer cosas que no tienen que hacer, se contaminan, el pecado está mezclado juntamente con la búsqueda. Y yo le digo, está bien cuando usted está comenzando su vida cristiana, pero está mal cuando usted lleva 10 años ya de cristiano, ¿sí? Hermano, o sea que está bien que yo peque. No, está bien si usted apenas acaba de conocer al Señor y se está quitando un montón de cosas que de plano tiene de hace 20, 30, 40 años, 50, pero no está bien si usted tiene 10 años de ser cristiano y todavía es chismoso, mentiroso, le gusta el cuento, ¿sí? Hay hermanos que les gusta, se echan unas mentiras que después hasta se les olvidan las mentiras. Yo he agarrado a algunos hermanos que me dicen, no sé, una mentira. Ay, hermano, que se me pinchó la llanta y viera, y se echan una de vaqueros, así de aquellas de John Wayne, ¿sí? Y viera que tuve que reparar la llanta. Y bueno, pasaron ¿qué? Una semana, 2. Y como a las 2 semanas, hermano, sí me estaba recordando que la llanta aquel día se te pinchó y en la lluvia. ¿Cuándo, hermano? ¿Verdad? Y algunos se reaccionan, pero me agarró el pastor. O sea, no sea mentiroso, hombre. Como dijo un pastor por ahí, cuesta más mentir porque tiene que estarse recordando de las mentiras que dijo que decir la verdad. Es mejor decir la verdad que decir mentiras. Entonces hay mucho cristiano, hermano, que se vive enredando en cosas que no tiene que estar. Mire, yo conozco mucha gente que se vive relacionando con personas que le contaminan la mente, que le ensucian la mente, que no lo logran a usted impulsar a una vida verdaderamente espiritual, sino a una vida donde estamos constantemente contaminados. Por ejemplo, hablemos de los jóvenes. Mire, los jóvenes a veces es los que más batalla tienen. Mire, ahorita me maté de la risa ahorita, así con una de esas tonteras noticias que sacan en Facebook, que a veces son que le dan risa a uno, que dice que se volvió viral, le hacen bullying y se burlan de niño que se disfraza como Tony Stark. Y me maté de la risa, no me paraba de reír, ¿sí? Porque mire qué tontera esto. Pues mire lo que pasa en las redes, ¿sí? La gente, mire, las redes son peligrosas. La gente va a determinar lo que tú crees de ti mismo. Imagínate, en las redes estoy hablando. Entonces, si se burlan de ti, te destrozan la vida. Y yo le decía a mis hijos, si se quería disfrazar, que se disfrace lo que le dé la gana disfrazarse. No estoy hablando de Halloween, estoy hablando de este caso gracioso, ¿sí? Pero como estás enredado en el mundo te direcciona, el mundo te marca el paso, y por eso mucha gente no logra ser feliz en su vida, porque no logra entender que no es el mundo el que te marca el paso, sino el Espíritu Santo, el Señor es el que te va guiando.
Entonces el problema es que la gente se enreda en muchas cosas en este mundo contaminado y te contaminas. ¿Ves el internet? Es una bendición porque salimos por internet, salimos por los canales de Facebook, de YouTube. Hermano, pero también si usted no tiene control, mire, pornografía, morir en internet. Tenga cuidado, jovencitos, señoritas, ¿qué es lo que ven? Porque a veces la gente cree que solo los hombres ven pornografía, fíjese. Estaba viendo una estadística que dice que las mujeres miran más pornografía que los hombres. Imagínense eso. Y uno cree en la mente, es el hombre el más, pero no es así. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se está viendo, porque uno se va enredando. Mire, lástima que acá nunca se ha enredado usted con algo, ¿sí? En un lazo, por ejemplo. Se enreda y cuela, no siente, se mete un cuentazo, se cae. ¿Por qué? Porque se enredó, eso es literal, es una alegoría espiritual. En lo espiritual pasa lo mismo, hermanos. Nos enredamos en un montón de cosas y cuando sentimos nos caemos literalmente espiritualmente. Perdemos nuestra fe, perdemos nuestra santidad, perdemos nuestra confianza. Mire, yo sé, hermano, que tenemos batallas, pero no es difícil buscar a Dios, hermano. No es difícil dejar un montón de cosas que a veces tenemos. Mire, es increíble cuando la presencia de Dios está con nosotros. Mire, yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero yo a veces estoy en mi cama, incluso estoy orando y me siento quebrantado. Estoy viendo algo y me siento quebrantado. Estoy escuchando un canto y no necesariamente estoy cantando y me siento quebrantado. Aléjese un poco de eso y póngase a ver un montón de cosas que no tiene que ver y desconéctese. Es fácil desconectarnos. Mire, Pablo sigue hablando acá porque solo quiero leer esto. Dice: y también el que lucha como atleta, mire, no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Se recuerda aquel gran competidor? A ver si alguien me dice el nombre porque se me olvidó. Aquel que era de bicicleta, que era famoso. ¿Alguien que se recuerda cómo se llamaba? Armstrong. Este cuate, miren, tenía la mejor bicicleta nunca antes diseñada. No sé si usted vio los reportajes de él. Tenía la ropa más aerodinámica que podían haber inventado, ¿sí? Pero el cuate no compitió nunca legítimamente, ¿verdad? Se dopaba. ¿Qué significa? ¿Qué es el dopaje? Se lo explico así rápidamente porque no es una clase de biología ni una clase de... El dopaje es que se inyectan ciertos medicamentos que le dan más fortaleza a las personas, hombres más fortalecidos. ¿Qué significa eso? Que si un hombre normal se deshidrata en 20 kilómetros, el que se dopa puede ser que no se deshidrate hasta en 60, ¿sí? Que si un hombre normal tiene una energía superior en 40, 60 kilómetros, el hombre dopado puede tener hasta 100 kilómetros de energía. Para que usted me pueda entender, ¿verdad? Así rápidamente. Entonces él nunca compitió legítimamente y a no sé cuánto tiempo le quitaron todos sus premios y todo lo que había ganado. Pero el tipo era espectacular, ¿verdad? Ganaba todas las pruebas, las ganaba él. Entonces podamos entender un poco eso, o sea, ningún atleta, mire otra vez, así rápidamente, mire. Ya me perdí usted. Así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, mire. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Otra vez, mire, Pablo le recuerda a Timoteo y es algo que se nos olvida, hermano. Se nos olvida que Jesucristo también sufrió penalidades. Acuérdate de Jesucristo resucitado de los muertos. A veces no entendemos que Jesús está en su trono, hermano. Jesús no está muerto. Y si Jesús no está muerto, usted y yo podemos hablar con Él, podemos meternos en su presencia, podemos tener relación con Él. El problema es que se nos olvida. Entonces Pablo le dice, mire, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate del linaje de David. ¿Sabe qué significa el linaje de David? Que el linaje de David es un linaje de reyes, ¿sí? De reyes, de sacerdotes, de adoradores. Es un linaje muy particular. Acuérdate de eso, le dice, resucitado de los muertos, como que dice, Él está vivo, ¿sí? Conforme a mi evangelio, el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, hermano, la palabra de Dios no está presa. Así que puede haber la pandemia que esté en el mundo, puede haber un montón de limitación, pero usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Usted y yo tenemos que manifestar el amor de Dios. La palabra de Dios no está presa, o sea, la palabra de Dios no está, disculpe lo que le voy a decir, la palabra de Dios no tiene coronavirus, pues, no le da el virus y se muere. Usted y yo todavía nos muramos, pero la palabra no. Entonces, ¿qué significa eso? Donde usted esté,
tiene que ser testimonio delante de Dios. Yo lo motivo a que donde esté, usted siempre comparta la palabra, un pequeño mensaje, yo no sé, de testimonio de algo, pero tenemos que testificar cada semana, cada día. Tenemos que demostrar el amor de Dios. A veces somos los cristianos nos acomodamos, nos quedamos en una silla por 20, 30 años y nunca predicamos la palabra. Y no le estoy diciendo que tiene que tener un púlpito, tiene que tener un micrófono. Tenemos que demostrar el amor de Dios, tenemos que demostrar siempre el amor de Dios. Ahí está la pastora Claudita, tuvimos vigilia y vino un niño que se le acercó y lo quiero contar porque yo le decía a ella, eso no es por casualidad. Y esto lo quiero tirar global ahorita para todos. Y un niño de hace como 8 años creo que apareció ahí y le fue a dar, ya ni no sé si era niño, creo que era ni jovencito. Y le fue a dar las gracias y la hermana le dijo, la hermana que venía, mire, usted sembró en él y que sembró en él hace no sé cuánto tiempo y le fue a dar las gracias. Bueno, para no ser larga la historia, después la pastora estaba recordando que parece que ella le sembró una bolsa de útiles hace años. Ahora, ojo, pero ahora hablo general, todos debemos de hacer una obra así, hermano. Usted no, que dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, se lo parafraseo. Y cuando un día sienta va a volver de regreso. ¿Sabe qué significa ese pasaje bíblico? Usted aprenda a sembrar, aprenda a entregarle al Señor, aprenda a despojarse, que cuando usted menos siente, un día le vienen las bendiciones de regreso. Cuando usted un día, chicas, ¿y por qué tanta bendición? Porque el Señor reconoce, se recuerda de todo lo que usted ha hecho. De todo, hermano. No hay nada que Dios no se recuerde. Mire, hace 20 años veníamos acá a hacer vigilias desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿sí? Veníamos a orar, mis hijos, mira, ahí están mis 3 hijos, porque Tiago ni pensaba en venir a este mundo. Mis hijos en unas canastillas los traíamos a adorar al Señor. Después de 20 años, aquí estoy predicando otra vez, miren. Han pasado los años, ¿sí? Y estamos predicando, estamos haciendo vigilias, estamos haciendo diferentes cosas. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Usted cree que Dios no ve la entrega? ¿Usted cree que Dios no ve el sacrificio? ¿Usted cree que uno no se cansa? ¿Usted cree que a veces, mire, aquí donde le hablo me duele la espalda, fíjese? ¿Usted cree que no se cansa el cuerpo? Se cansa, hermano, pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir creyendo que el Señor está con nosotros. Entonces, después de 20 años, seguimos alabando al Señor, seguimos buscando al Señor, seguimos predicando al Señor. Hoy no están en una canastilla mis hijos, cada uno tiene una función que hacer acá, ¿sí? Después de 20 años, gracias al Señor. Pero ¿qué le quiero yo decir? Pablo habla de que sufre penalidades. Ahora, si usted me pregunta, pastor, ¿y usted ha sufrido? Hermano, si yo le contara un montón de cosas, la gente tal vez no creería, o tal vez algunos no estarían preparados para escuchar diferentes cosas que hemos vivido, ¿sí? Eso tal vez es lo más importante. Porque la gente, hermano, la gente no entiende que todos pasamos por procesos de quebrantamiento, procesos formativos para que nuestra fe se pueda afianzar al Señor. Rápidamente, porque quiero terminar. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, mire, me encanta esto, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Mire, otra vez voy a leer esto para que usted, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Póngale ojo a esto. Si usted está pasando por un proceso de dolor, por un proceso donde tiene que morir a usted mismo, también va a reinar con Jesús. Si usted sufre, también reinará. Dice, si le negáremos, Él nos va a negar. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Le decía a mis hijos ayer, hay un grupo que me llama mucho la atención sus letras, ¿sí? Mire, un día tuvimos una reunión con unos misioneros muy reconocidos acá de Guatemala, y nos enseñaron que en Colombia estaban haciendo un proyecto que se llamaba Festivalores. Entonces, Festivalores era predicar la palabra de Dios en un mundo, en un lugar, ¿cómo es que se le llama? Laico, un lugar donde no se puede mencionar la Biblia, pero predicaban la palabra de Dios de una manera muy sutil, enseñándole a los niños principios y valores sin mencionar la palabra, pero que de todos modos la gente tarde o temprano sabía que era la palabra a la que le estaban enseñando. Fíjense, bien interesante. Entonces, pero hay un grupo, lo menciono porque me llama la atención sus letras, ¿sí? Que se llama Rescate, ¿sí? Es un grupo ya algo viejo, ya que en 1987 comenzó, un grupo argentino muy, muy reconocido. Pero yo estoy sorprendido, o sea, ya es viejo el grupo, pues, y tiene canciones algunas recientes, pero me llaman la atención cómo ellos cantan canciones, son rockeros, pues, diferentes géneros tocan, pero rock es
pero sus letras, si usted las escucha, un día vamos a hacer una competencia y le voy a poner las canciones y le voy a decir de quién está hablando esa canción, ¿sí? Estoy sorprendido porque te dice la Biblia sin mencionarte, y ese es el problema y eso va para los jóvenes, las nuevas generaciones, que a veces cantamos y a veces creemos que entre más cantemos, no sé, entre más repita un nombre, Jesús, así, es más espiritual la canción, ¿sí? Pero a mí me tiene sorprendido esas letras, porque sabe usted que obviamente mencionan a Jesús, sabe que está hablando de la Biblia, pero solo el que estudia la Biblia sabe de qué pasaje está hablando, ¿sí? Me sorprende, yo me quedé sorprendido. Todas las canciones tienen a la Biblia metido ahí, pero para penetrar a ese ámbito rockero, ese ámbito donde alguien puede decir qué interesante ese grupo sin que tenga tanto religiosidad, pero le están dando la palabra de Dios. Entonces, yo quiero ir así rápidamente porque quiero terminar. Entonces Pablo nos habla, hace una alegoría de la vida del soldado, y voy a marcar unos puntos así rápidamente. Punto número 1. ¿Sabe qué le hace falta a la iglesia? A la iglesia le hace falta disciplina. La disciplina es hacer, mire, acá hay un concepto así rápido. Disciplina es hacer lo que realmente no se quiere hacer para poder hacer lo que realmente se quiere hacer, ¿sí? Entonces la disciplina es difícil, por eso debemos ejercitarnos en ella para acostumbrarnos. Yo defino disciplina de 2 puntos. Está la disciplina. ¿Ha oído usted que hay deportes que se les llaman disciplinas? Por ejemplo, yo siempre cito el taekwondo. Hasta cierto año el taekwondo lo nombraron una disciplina en las Olimpiadas. ¿Por qué es una disciplina? Porque aquel que entrena tiene que tener constancia, tiene que tener coraje, tiene que tener determinación, tiene que tener precisión, tiene que ser confiable, tiene que mantenerse firme. O sea, esa es una disciplina, ¿sí? Luego hay quienes ven desde otro punto de vista la disciplina como aquello que a veces tenemos que hacer, aunque no lo querramos hacer, y lo tenemos que hacer por respeto, lo tenemos que hacer por entrega, lo tenemos que hacer por dedicación. Ahora, la disciplina, miren, es una obediencia, es una sujeción a algo que a veces nosotros no queremos hacer. Por muchos años, yo le voy a decir algo, yo aprendí de mi pastor cosas que yo no quería hacer, pero por obediencia las hacías. Hoy me doy cuenta que eso me dio crecimiento y me dio sabiduría, y a veces yo no lo quería hacer, hermano. Yo me recuerdo que muchas veces me ponía a hacer cosas que yo no quería hacer, pero por obediencia yo las hacía. Pero hoy entiendo que eso me dio crecimiento, me dio madurez y me ha dado sabiduría. Se lo digo así, no por jactarme. Hoy bendigo a mis pastores, ¿sí? Porque aprendí sabiduría aun cuando yo hacía cosas que no quería hacer. Hermano, mira, necesito que hagas esto, por favor. Y a veces yo no las quería, pero el Espíritu dice, tienes que ser obediente, hazlo. Y yo tal vez lo hacía porque lo tenía, pero hoy entiendo que eso me ayudó a ser sabio, me ayudó a formar un carácter, me ayudó a aprender, a tener ciertas capacidades en mi vida que si no las tuviera. Otro punto, porque Pablo hace la alegoría del soldado, ¿sí? Otro punto que está muy falto en la iglesia es el honor, ¿sí? Un soldado debe de ser honorable. Un soldado debe de permanecer. Mire, aquí hay yo le puse varios ejemplos acá, pero no voy tal vez a mencionarlos todos. Solo la importancia es de que un soldado debe de ser confiable. Imagínense un soldado que no sea confiable. Imagínense un soldado que necesite mandarlo a algo secreto donde no puede compartirlo, pero va a ser alguien que se vende fácilmente. Entonces un soldado debe de tener honor. Repita conmigo, honor. Ahora pasémoslo a nosotros, a la vida cristiana. Un soldado debe tener buen testimonio. Usted tiene que tener buen testimonio. Imagínense que le vayan a confiar finanzas y que le digan, mire hermano, vamos a confiarle las finanzas a tal persona, a la hermana tal, porque ella es una persona muy confiable. Yo confío en esta persona. Imagínense que alguien dice, no hermano, tenga cuidado, si esa hermana viera lo que ha hecho en otros lados, se queda con el dinero. ¿Sabe que hay iglesias donde hay gente que se ha robado las ofrendas totalmente, se las roba? Entonces, un soldado debe ser honorable, debe de ser confiable y de buen testimonio. Yo le pregunto a ¿usted es confiable y es de buen testimonio? Respóndase usted mismo. Otro punto que falta hoy en día, mire, la lealtad. Repita conmigo, lealtad. Lealtad, por eso Pablo hace la alegoría del soldado, pero el soldado tiene estos puntos, es disciplinado. Un soldado tiene que ser honorable. Un soldado tiene que ser leal hasta la muerte, ¿sí? Por eso le cité estas películas, porque me llama la atención que los hombres se llegan hasta la muerte por la lealtad a la bandera a la cual representan, o a la nación a la cual representan.
Nosotros como cristianos tenemos que ser leales con Cristo, leales con nuestra vida cristiana, leales con el poder de Dios, leales con su Espíritu Santo. Y a veces perdemos la lealtad porque no tenemos entrega absoluta en nuestra vida. Solo aquel que tiene entrega absoluta es leal a Dios. Le está lloviendo, está cayendo, está en un proceso doloroso, está en un proceso difícil, pero usted sigue adorando a Dios. Por eso hay figuras en la palabra cuando Abraham entrega a su hijo en sacrificio, y dice la palabra que Abraham dice: Padre, ¿y dónde está el animalito para el sacrificio? ¿Y dónde está la leña? La tenemos, pero ¿dónde está el cordero? Y dice Dios, y me encanta ese pasaje bíblico predicarlo: Dios se proveerá de cordero. Y le dice a sus criados: espérennos acá, el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. Ese cuate se destapó un nivel de fe ahí. Él sabía lo que iba, pero él por fe sabía que iba a regresar con su hijo. Uno lo ve en la historia y como lo ve hasta con caricaturitas a veces. No, uno no dimensiona, hermano. Este hombre Abraham tuvo que desarrollar un poder de fe y decir: yo voy a cumplir lo que Dios me dijo, pero yo creo que regreso con mi hijo. Yo no sé qué va a hacer Dios, pero él lo declaró: Dios se proveerá de cordero, el muchacho y yo iremos y adoraremos. El secreto es que cuando la cosa está más complicada, la cosa está más dura, usted y yo tenemos que aprender a adorar a Dios. Mire, Pablo y Silas a la medianoche los habían golpeado, los habían torturado, los habían apaleado, porque dice que les pegaban con vara, les habían dado vara, los lastimaron, los golpearon, los ensangrentaron, los metieron a la cárcel, les pusieron el cepo, y dice la Biblia que a la medianoche cantaban y los presos los oían. Adoraban a Dios. Eso uno lo ve así muy literal. Qué tremendo adorar. No, hermano, es que lo que Dios nos está diciendo, ¿sabes qué hacía la gente que tenía lealtad? ¿Sabe qué hacía? En vez de ponerse a llorar y a sufrir, se ponían a cantar, se ponían a adorar, se ponían a seguir declarando el nombre de Dios, aunque sabían que iban a morir posiblemente. ¿Cómo vamos a actuar nosotros si viene una prueba dolorosa, una prueba de quebranto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a maldecir a Dios, vamos a blasfemar. Un soldado cristiano, un verdadero cristiano, tiene que ser leal. Otro punto que ya no hay en las iglesias, falta la fidelidad. Repita conmigo: fidelidad. Ya voy a terminar. Fidelidad. ¿Sabe qué es la fidelidad? Entrega y perseverancia. Mire, hermano, hace falta mucha gente fiel en este tiempo. Gente que permanezca. Y yo sé que hay acá gente que se mantenga. Gente que aunque esté cansada, mire, es lindo ver gente que aunque está cansada se siente, ahí viene a servir al Señor, ahí viene a buscar al Señor. Hermano, cuántas veces, mire, yo lo cuento hoy y voy a contar eso así de doble vía para que usted entienda. Mire, cuántas veces, hermano, ahí está mi esposa. Yo trabajaba allá en el kilómetro 87, 89, creo que es allá donde está la bodega esa de Mayafera. Ahora no sé cómo se llama, no sé si ya creo que no se llama así. Hermano, y yo trabajaba ahí 8 días a la semana, 24. Ahí tenía que quedarme y no había ni hotel, no había ni nada. Solo porque creo que Dios siempre puso gracia. Los soldados me prestaron una casa, un coronel me prestó una casa en el aire, mar y tierra, que era de ellos en aquel tiempo, ahora no sé. Y entonces por eso me iba a quedar ahí, pero lo contrario, a veces no había ni dónde dormir. Y yo salía a las 5 de la mañana, llegaba creo a las 5, a las 6. No me diga, no me juzgue, pero me hacía una hora de la autopista Puerto Quetzal a la casa donde vivíamos ahí, a la zona 17. Me bañaba, me cambiaba, me iba a la universidad, regresaba, me iba al grupo con mi esposa, al discipulado, después al grupo, me regresaba a dejarla y me volvía a regresar a Puerto Quetzal, ¿sí? Hermano, discúlpeme, yo no había dormido a veces por horas, ¿sí? Por días. Y solamente la fidelidad a Dios hacía que yo llegara. Me dice el hermano Jorge, venía de no sé dónde el día viernes de la costa, regresó, fue a la vigilia. Eso es fidelidad, me explico. O sea, tenemos que aprender a ser fieles al Señor, hermano. Pero ¿qué pasa a veces? Estoy cansado. Solo porque se levantó a las 7 y trabajó hasta las 6 de la tarde. Estoy muy cansado, ya no voy a ir. No, yo entiendo que hay de trabajos a trabajos. Entiendo que hay de compromisos a compromisos. Pero si usted quiere que Dios le dé algo más, usted va a tener que permanecer fiel, hermano. Dios no bendice a gente infiel y a gente que no se sacrifica. Entonces el soldado es fiel. Por eso le puse el ejemplo de las películas, ¿verdad?
usted va a estar sufriendo en la lluvia. Entonces me llaman la atención las imágenes, los cuadros. Están en el sol, están batallando. En la arena están batallando. En la lluvia están batallando. En el frío de la noche están batallando. ¿Me explico? O sea, eso es alguien que es fiel. Entonces, y otro punto que tienen los soldados es el patriotismo. Obviamente usted es un soldado de X país, va a ser patriota. Pero nosotros como cristianos, el patriotismo es sinónimo de entrega y pasión. ¿Cuántos somos apasionados por buscar a Dios? ¿Sabe que hace mucho tiempo que yo no encuentro gente apasionada por buscar a Dios? Y muchos de la gente que Dios ha levantado es gente que se apasionaba por Dios. Por ejemplo, pongo el ejemplo así tan simple. Hace cuántos años nos bendijeron los cantos de Marcos Witt y no quiero que lo juzgue, por favor, porque creo que todos hemos sido bendecidos con esos cantos preciosos que Dios le dio. Pero sabe, Marcos dice en aquel cántico, aquel de yo te busco, él escribe y dice: fueron años de búsqueda, años de pasión, de desesperación, hermano. Ya no hay gente que tenga pasión y desesperación por la presencia de Dios. Ya no hay. Ya no hay gente que esté apasionada, esté ahí terco, diciéndole a Dios: Señor, yo quiero algo más, yo quiero que tú me des algo nuevo, yo quiero sentir algo diferente. Ya no hay gente así. Ay, qué aburrido, oré y no sentí nada, mejor pongamos la película. Se lo digo porque así he oído gente, no me lo estoy inventando. Lo que digo acá no me lo invento ni lo digo por nadie. Yo he escuchado gente que dice así: ay, pastor, estuve orando, pero ay, me cansé, mejor me puse a ver la serie tal. Porque ya no hay gente apasionada, gente que esté entregada, que diga: Señor, tú no me hablaste hoy, no me hablaste, ya llevo 5 días y no me hablas, pero yo voy a seguir hasta que tú hagas algo en mi vida, hasta que tú manifiestes tu poder, hasta que tú te muestres de una manera diferente. Ya no hay gente que haga eso. Cuesta mucho encontrar gente, por eso digo, los soldados son patriotas, nosotros tenemos que tener pasión por él. Entonces el apóstol Pablo de eso le estaba hablando a Timoteo, le estaba hablando hay muchos más, pero yo me quedo acá porque ya es tarde. Dice, le hablaba de disciplina, le hablaba de honor, le hablaba de lealtad, le hablaba de fidelidad, de patriotismo, y pueden haber muchas más. El corazón apasionado, el corazón que ama, el corazón que persiste. ¿Sabe qué hacen muchos soldados? Llevan a los heridos, los llevan hasta donde pueden, si no dejan a un herido tirado. Nosotros, dijo alguien por ahí, no lo digo yo, lo dijo alguien, somos los únicos, los cristianos, que le damos un tiro de gracia a los propios cristianos para que se mueran mejor, ¿sí? En vez de ayudarlos, en vez de declarar una palabra, en vez de declarar ayuda, en vez de dejar de juzgar y mejor declarar. Ese es un problema que tenemos. Yo quiero que esta mañana, ahí donde está, póngase sobre sus pies, por favor. Quiero que oremos y le pidamos al Señor que